Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a seguir analizando la situación del fiscal Rafael Vela, que se confirma la suspensión por 8 meses en su contra de parte de la Autoridad Nacional de Control. Pero además también tenemos el caso de Marita Barreto, la fiscal que encabeza el equipo especial que investiga al poder en la época del Pedro Castillo, y también lo hace ahora, abriendo una investigación contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte, que habría tenido este ofrecimiento para dejar el cargo y que habría pasado. Bueno, ella hasta el momento no ha aceptado, no sabemos cómo irán las cosas, pero ese es el tenor que se está manejando dentro del Ministerio Público. ¿Qué está pasando? Es lo que nos preguntamos. Para esto ya estamos conectados vía telefónica con el abogado penalista Fernando Silva, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señorita Mayra? Qué gusto, a su servicio. He hecho una breve introducción sobre 2 casos en particulares, porque ambos casos tienen casos importantes, valga la redundancia, dentro de su cargo. Estamos hablando del fiscal coordinador de 2 instancias, como es el equipo Lavajato y la Fiscalía de Lavado de Activos, como también Marita Barreto, que ha recibido este ofrecimiento de parte de la fiscal de la Nación para ser fiscal suprema y que dejaría, si es que ella hubiera aceptado, este equipo especial que investiga el poder. Sí, a ver, son 2 situaciones diferentes que han trascendido en estas últimas horas, ¿no? En referencia al fiscal superior Rafael Vela, desde mi punto de vista, es una muy mala señal por parte del Ministerio Público sancionar a fiscales porque brinden su opinión a los medios. Yo creo que si es que hay una opinión excesiva con calificativos o una opinión que no sea de acuerdo, digamos, Mayra, con el sentir de la fiscal de la Nación o con el espíritu del Ministerio Público, una sanción correcta o comprensible o equilibrada, proporcional, debería ser una amonestación. No debería ser una suspensión de las funciones, porque justamente la suspensión de las funciones implica ya una de que uno piense, o un ciudadano piense, o la opinión pública genere un contexto de, están sancionándolo porque no está conforme, porque no sigue su línea, porque va a sancionar a alguien que ella no quiere, porque entonces, hablando de la fiscal de la Nación, ¿no? Entonces se presenta una circunstancia que permite ese tipo de elucubraciones. Desde mi punto de vista, y ahí sí viene una opinión personal, Mayra, yo no creo que el fiscal Vela haya cometido una falta al dar una opinión en referencia al comportamiento de algunos jueces, que es lo que se le atribuye, ¿no? Yo soy abogado litigante, muchas veces he tenido resoluciones judiciales inexplicables desde el punto de vista jurídico. Yo tengo el derecho de tener una opinión en referencia al comportamiento de tal o cual juez. Ahora, si es que estás dentro de un órgano corporativo, dentro de un órgano con reglas, dentro de un órgano donde el cual uno tiene que pedir autorizaciones o solicitar o informar que vas a hacer alguna declaración y no las cumples, pues no debe de implicar lastimar la función que cumples dentro del ministerio, ¿no? Puede hacerse una amonestación, puede haberse una sanción económica, una sanción en esquema de multas, pero retrasar una función, suspender de una función, eso es lo que huele un poco mal, ¿no? Y en el caso de la doctora Barreto, ofrecerle un puesto mayor es un esquema de mérito, ¿no? Es un esquema importante, es un esquema que ella tendrá que decidir si acepta o no. El asunto es que si es que esa aceptación o ese ofrecimiento, como tú bien lo has señalado, viene de cara a buscar una oportunidad para apartar a una fiscal independiente, como lo es la doctora Barreto, de alguna investigación vinculada a gente como la presidenta, que tiene mucho poder en el país, ¿no?
Habría que pedirle alguna explicación mayor a la fiscal de la Nación y ver qué decide la doctora Barreto también, ¿no? El problema con esto es que se creó un equipo especial, se creó todo un esquema con apoyo policial, con estructura además económica por parte de independencia de la policía, para poder desarrollar una investigación de las más importantes que ha tenido el país, porque investigar a un presidente en ejercicio, o como el propio nombre lo dice, ¿no?, de situaciones en el poder, no es nada sencillo. Tienes mucha complicación y tienes todo el esquema, todo el aparato del Estado, como parecería que está ocurriendo, como tú lo has dejado ver, ¿no? Investigan al hermano de la presidente y la quieren ascender, ¿no? Entonces deja siempre un humo malo, un humo gris, un humo complicado de entender. Además, con la característica importante que la doctora Barreto tiene una posición de dirección de un grupo de policías muy especializado, muy importante, son 4 coroneles que tienen a su cargo unidades importantes en la policía, que son natos investigadores. Entonces yo no sé si eso afectaría, esperaría que no, ojalá que no, y ojalá que no sea lo que se busca, o lo que no sea la fiscal de la Nación, sea que busque que se afecten estas investigaciones. Esperaría que la fiscal Barreto no acepte y que continúe como viene desempeñando una función en ese momento, ¿no? En el caso del doctor Vela, da mucho que pensar, porque incluso en la época del ex fiscal Chávarri, si usted recordará, cuando hicieron esta también, la intentona de remover a los fiscales que estaban a cargo de esos casos emblemáticos, hubo una reacción ciudadana en las calles. En esos momentos, ¿usted cree que por lo que se está diciendo, que es imposible que el sustituto del fiscal Vela se empape en 3 meses de cientos de fojas, de documentos, de tantos casos del equipo Lavajato que ya tienen acusación y que ya están en juicio oral, se puede empapar de los temas, esté a la altura? No, Mayra, yo creo que eso no es más o menos como lo dices. Vamos a explicar ese asunto, ¿ya? A ver, el fiscal Rafael Vela no tiene casos a su cargo. Es un fiscal coordinador. Entonces él no tiene que empaparse de casos. No es así. Es un fiscal coordinador, un fiscal superior. Quienes tienen casos a su cargo son los fiscales del equipo especial provinciales. Germán Juárez, Domingo Pérez, la doctora Mori, la doctora Cachihuamán. Ellos son los que tienen casos a su cargo con sus fiscales adjuntos. El fiscal superior solamente se activa cuando hay una elevación, es un recurso formal dentro de la investigación preparatoria, una elevación al fiscal superior, o cuando hay una remisión por parte del juzgado de investigación preparatoria para un pronunciamiento. Y con lo cual allí se pondrá al día en el caso, analizará y emitirá una opinión. El esquema funcional no va por ahí. Creería yo que cualquier otro fiscal superior que venga en reemplazo del doctor Vela puede desarrollar la misma función, igual, mejor o peor. Y ahí es donde viene mi siguiente comentario. Porque están sancionando a un fiscal superior por emitir una opinión. No están sancionando a un fiscal por haber realizado una malfunción, que son cosas completamente diferentes. Yo, por ejemplo, te diría que yo creo que Domingo Pérez realiza una malfunción. Entonces, si a Domingo Pérez lo sancionaran por una malfunción, eso es una situación diferente a la cual lo quieren sancionar al día de hoy por emitir opiniones, ¿no es cierto? Habría que ver además si esas opiniones son reales o son falsas para ver algún otro cambio. Pero es una opinión. Entonces, ese es el esquema. No va por si se pondrá al día, no va por si conoce los casos, no va por si es una persona especial, porque no es una persona especial, porque el fiscal superior puede desempeñar el mismo caso de la misma manera, mejor, peor o igual. O sea, por allí, desde mi punto de vista, no va el tema. No es una sanción a su capacidad ni a su desarrollo. Es una sanción a una opinión, que yo creo que es lo que está mal. Claro, pero mi pregunta va hacia cómo ahora se van a hacer con el resto de casos de Lavajato, porque si Vela se va, ya se fue,
Ya le dijeron la decisión de la Autoridad Nacional del Control. Se dice, y es un secreto a voces, que otros fiscales del equipo también están analizando su renuncia. Entonces, si ellos se van también, los casos se caen. Claro, pero a ver, Mayra, el fiscal no se ha ido, lo han suspendido. En 8 meses, o en el plazo que lo han suspendido, puede regresar y continuar desempeñando la función. Como te digo, él no tiene ningún caso a su cargo. Ojalá que los fiscales provinciales no renuncien en protesta a llevar a los casos, porque eso sí sería un problema. Para abogados que litigamos como yo, que tú sabes que tenemos algunos intereses en los casos, probablemente no sea interesante que una fiscal como la doctora Giovanna Mori renuncie, claro, porque de repente llega otro fiscal que no tiene idea del caso y eso para nosotros como abogados de defensa es favorable. Sin embargo, consideraría que sería un error por parte de los fiscales provinciales frente a una suspensión, porque no lo han destituido del cargo, ¿no? Frente a una suspensión que hagan una fuerza común o generen alguna renuncia a sus posiciones. Sin duda, y ahí sí te doy la razón, Mayra, eso afectaría, por supuesto, el desarrollo de los casos. Pero que cambien a un fiscal superior coordinador, porque imagínate, el doctor Rafael Vela ha sido suspendido por 8 meses, pero él cuando toma vacaciones por 30 días. Y ahí ningún caso se cae. Hay otro fiscal que lo recibe. Imagínate que el fiscal Vela tenga una enfermedad de 4 meses. Tampoco es que se van a caer los casos. No, eso no funciona así, porque él es un fiscal coordinador, él no tiene ningún caso a cargo. Lo que sí está mal, como repito, es sancionar la opinión de un fiscal, porque sería muy interesante que todos los fiscales sean capaces de sentarse en los medios y explicar frente a la opinión pública por qué están haciendo tal o cual caso. Porque claro, este es un equipo especial, es gente muchísimo más preparada, pero hay fiscales en todo el país que cometen barbaridades y nadie les puede decir nada porque en principio nadie las conoce o porque nadie puede hacer que estos tipos expliquen las cosas, barbaridades que hacen en contra de los ciudadanos, ¿no? Entonces estamos hablando de un grupo pequeño de fiscales que son muy capaces y que están con los casos emblemáticos más importantes probablemente del país, pero no es que con esta sanción los casos se caen. Es lamentable la sanción del fiscal Vela, yo creo que no debió ser sancionado, pero no es que eso implique que los casos se van a caer. Y doctor Silva, ya para finalizar, ¿usted cree que el Ministerio Público a cargo de Patricia Benavides tenga independencia? Yo creo que Patricia Benavides encontró una institución deteriorada y enfrentada. Y en su afán de estructurar una institución de manera correcta, ha encontrado muchísima resistencia y también, desde mi punto de vista, con alguna información que hay en los medios, una asesoría equivocada. Yo creo que los fiscales como Rafael Vela, Marita Barreto, Chávez Cotrina, son fiscales de muy alto nivel y fiscales que no es que le vayan a hacer sombra a la fiscal Benavides. De hecho, no necesita este tipo de circunstancias, probablemente generada por sus asesores, por gente que le habla, para poder tener un control y un manejo correcto del Ministerio Público. Creería que ha caído en un esquema oscuro de circunstancias que no vendrían al caso. Finalmente son fiscales superiores que todavía nunca no van a ser fiscales supremos este año, digamos el próximo probablemente haya una postulación. Y eso forma parte de toda la crisis que está viviendo el país. Imagínate el Congreso de la República persiguiendo a la Junta Nacional de Justicia, que a su vez tiene que evaluar a la fiscal de la Nación, que a su vez la fiscal de la Nación requiere tener a un congresista con las investigaciones que están allí, el Tribunal Constitucional en el medio. Lamentablemente eso es un caldo de cultivo para todo este tipo de cosas, situaciones oscuras, que hacen que pues el país y la misma institución siga de esa manera, ¿no? Ojalá que los asesores de la fiscal de la Nación o del fiscal a cargo de estas sanciones, aunque ya emitió una resolución, tengan en claro que la institución es lo primero, más que las personas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Silva, por su predisposición y atenderme en esta tarde. Muy amable. No, gracias a ti, Mayra, por la invitación. Muchas gracias.
Hasta luego. Bien, era entonces el abogado penalista Fernando Silva, que estaba con nosotros dándonos su punto de vista en estos dos casos. En el caso del fiscal Vela, que ha sido suspendido por 8 meses, y en el caso de Marita Barreto, que tuvo el ofrecimiento de la Fiscalía para ascender. ¿Qué está pasando? Él ha dicho, la suspensión de Rafael Vela huele mal y se genera este tipo de suspicacias, de desconfianzas. Bueno, nosotros vamos a regresar más adelante con más información.